Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un tema que su copyright que les va a encantar, dramas turcos. Y no cualquier drama, sino esos que te dejan sin aliento, esos donde el amor es un campo de batalla emocional lleno de giros inesperados y, por supuesto, los infaltables triángulos amorosos. Hoy vamos a explorar algunas de las series turcas populares que han conquistado corazones en todo el mundo, analizaremos esos triángulos amorosos que nos mantienen pegados a la pantalla, divididos entre personajes y sufriendo con cada decisión superíndice 3n. Asu que prepul rense una buena taza de tu copyright, a como superíndice 3 densipu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto va a estar intenso. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresco, divertido y lleno de salseo turco. Y ahora vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de una serie que ha sido un verdadero fenómeno superíndice 3 meno, Amor Eterno, o Karasevda. ¿Q Copyright N no ha suspirado con el romance prohibido entre Kemal y Nihan? Pero claro, como todo buen drama turco, la felicidad no dura mucho. Entre ellos se interpone Emir, un hombre obsesionado con Nihan, un villano que ama odiar y que está dispuesto a todo para mantenerla a su lado. Este triángulo es una verdadera montaña más menos rusa emocional. Por un lado, tenemos el amor puro e incondicional entre Kemal y Nihan, un amor que desafía todas las adversidades. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzan, se establece una conexión superíndice 3n profunda y palpable. Su amor es un faro de esperanza en un mundo lleno de intrigas y manipulaciones. Se apoyan mutuamente, luchan contra la opresión superíndice 3n y Sueu más menos han con un futuro juntos, lejos de las garras de Emir. Su amor es la esencia de la serie, lo que nos mantiene enganchados y esperanzados. Por otro lado, tenemos la obsesión superíndice 3n enfermiza de Emir, que crea una atmu superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3n constante y manipula cada situación superíndice 3n para salirse con la suya. Emir no ama a Nihan, la posee. La ve como un trofeo, algo que debe tener para reafirmar su poder y control. Utiliza chantajes, engau más menos o si cualquier medio necesario para mantenerla a su lado. Su presencia es una constante amenaza para la felicidad de Kemal y Nihan, y sus acciones son la fuente de la mayor parte del drama y la angustia en la serie. Es un personaje complejo y retorcido que, a pesar de su maldad, a veces logra despertar cierta compasión superíndice 3n en el espectador, al mostrar destellos de su propia vulnerabilidad y soledad. La química entre los actores es innegable y te hace cuestionar constantemente a qué copyright N debes apoyar. ¿Te am Kemal o te am Emir? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3n. La serie te atrapa desde el primer momento y te mantiene enganchado hasta el final con sus giros inesperados y sus personajes complejos. Cada episodio revela nuevos secretos, nuevas traiciones y nuevas pruebas para el amor de Kemal y Nihan. La trama se desarrolla de manera magistral, manteniendo la tensión superíndice 3n en todo momento y culminando en un final apoteu superíndice 3 psico que dejaru al espectador sin aliento. Karasevda no es solo una serie de amor, es una historia de lucha, de esperanza y de la capacidad del ser humano para superar incluso las peores adversidades. Ahora pasemos a otro drama que ha causado furor, Pu Jaro Madrugador, o Erkenci Kwai. Esta serie es un poco más ligera y divertida que Amor Eterno, pero el triángulo amoroso también copyright N estuvo presente. Tenemos a Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Khan, el hijo del dueu más menos o. Sanem es un personaje encantador, lleno de vitalidad y con una visión superíndice 3n optimista de la vida. Su inocencia y su torpeza la hacen a UNMU adorable. Es una mujer que lucha por sus sueu más menos o y que no tiene miedo de ser ella misma. Khan, por su parte, es un hombre aventurero, apasionado por la fotografía y con un espíritu libre. Su carisma y su atractivo son innegables, pero también copyright N tiene un lado sensible y vulnerable. Entre Sanem y Khan surge una atracción superíndice 3n instantánea, pero su relación superíndice 3n se ve obstaculizada por malentendidos, secretos y por supuesto por la presencia de Polen. Pero aquí entra en juego Polen, la exnovia de Khan, una mujer exitosa y sofisticada que no estuvo dispuesta a perderlo tan fácilmente. Polen es la antítesis de Sanem. Es elegante e inteligente y sabe exactamente lo que quiere.
Ha construido una carrera exitosa y tiene un gran círculo social. Considera que Khan es el hombre perfecto para ella y no estuvo dispuesta a renunciar a con diéresis copyright él sin luchar. Su presencia o más menos ha de un toque de sofisticación superíndice 3n y tensión superíndice 3n a la serie. El trío nulo amoroso en Pu Jaro Madrugador es diferente al de Amor Eterno. AQ, la rivalidad entre Sanem y Polen es sutil y elegante. Polen intenta recuperar a Khan a través copyright de sus encantos y su inteligencia, mientras que Sanem lucha por demostrarle a Khan que ella es la mujer ideal para con diéresis copyright L. La serie es un deleite visual, con paisajes hermosos y una banda sonora encantadora. Los escenarios de Estambul y los alrededores son impresionantes, y la música aún más menos ha de un toque de magia y romance a la historia. Además, la química entre Khan Yaman y Demetuz Demir es explosiva, lo que hace que el romance entre Khan y Sanem sea cautivador. Su conexión superíndice 3n en la pantalla es innegable y te hace suspirar con cada escena. Erkenci Kwai es una serie refrescante y divertida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Siguiendo con la lista, no podemos dejar de mencionar Gerkai, Amor y Venganza. Esta serie es una verdadera bomba de emociones. Miran se acerca a la familia Sadoglu con un plan de venganza premeditado, pero termina en amor dándose de Reyyan, la nieta del hombre al que busca destruir. Miran es un personaje atormentado por el pasado, consumido por el deseo de venganza. Ha crecido con el odio en su corazón superíndice 3n y ha dedicado su vida a planear la cauda de la familia Sadoglu. Sin embargo, su encuentro con Reyyan cambia su vida por completo. Reyyan es una joven inocente y bondadosa que ha crecido en un ambiente de amor y protección superíndice 3n. Su corazón superíndice 3n puro y su espíritu generoso logran conmover a Miran y despertar en con diéresis copyright L sentimientos que nunca antes había experimentado. AQ, el trío nulo amoroso se forma entre Miran, Reyyan y aunque no de la manera tradicional, la promesa de venganza que Miran hizo. Esa promesa actúa como un tercer personaje constante que impide que Miran y Reyyan sean felices. La venganza se convierte en una fuerza destructiva que amenaza con destruir su amor y su felicidad. Miran se debate entre el deber y el deseo, entre la lealtad a su familia y el amor que siente por Reyyan. La serie explora temas como el perdu superíndice 3n, la redención superíndice 3n y las segundas oportunidades. A través copyright de la historia de Miran y Reyyan, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de dejar atrás el pasado y de construir un futuro basado en el amor y el perdu superíndice 3n. Los paisajes de Mardin donde se filma la serie son impresionantes y le dan un toque mágico a la historia. La arquitectura antigua, los colores vibrantes y la atmu superíndice 3 esfera exu superíndice 3 tica de Mardin crean un telu superíndice 3n de fondo perfecto para esta historia de amor y venganza. Erkai es una serie que te hará llorar, reír y suspirar, todo al mismo tiempo. Es una historia apasionante que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. Ahora vamos con una serie reciente que ha estado dando de copyright hablar, Yark o Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial con un romance de fondo que te mantendrá al borde del asiento. La serie gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Ilgaz es un hombre de principios, que cree en la justicia y en la ley. Es un profesional dedicado y un hombre honesto. Ceylin, por otro lado, es una abogada con un carácter fuerte y una visión superíndice 3n poco convencional de la justicia. Es impulsiva, apasionada y no tiene miedo de romper las reglas para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A medida que trabajan juntos para resolver el caso, Ilgaz y Ceylin descubren que sienten una fuerte atracción superíndice 3n el uno por el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3n se ve complicada por sus diferentes puntos de vista sobre la justicia y por los secretos que ambos ocultan. Aunque no hay un trío nulo amoroso clásico al principio, la tensión superíndice 3n romántica entre Ilgaz y Ceylin se complica cuando aparece un personaje del pasado de Ilgaz, una exnovia que regresa para poner a prueba su relación superíndice 3n. La reaparición superíndice 3n de la exnovia de Ilgaz aún más menos ha de un toque de drama y suspenso a la serie. La mujer tiene sus propios motivos y secretos, y su presencia amenaza con destruir la relación superíndice 3n entre Ilgaz y Ceylin.
La serie es inteligente con giros argumentales inesperados y personajes complejos. Cada episodio revela nuevos secretos y nuevas pistas, manteniendo al espectador en constante suspenso. La química entre Kaan Urbankoilu y Pnar Deniz es magnífica y te hace creer en el amor a pesar de las circunstancias. Su conexión superíndice 3N en la pantalla es palpable y te hace desear que su relación superíndice 3N supere todos los obstáculos. Yark es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias sobre la justicia y el amor. No podemos olvidarnos de Senu con diéresis al capm, o Love is in the air. Aquí tenemos a Eda, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le quita superíndice 3 su beca para estudiar en el extranjero. Eda es una joven independiente y trabajadora que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista. Es una mujer fuerte y decidida que no se deja intimidar por nadie. Serkan, por su parte, es un hombre ambicioso y perfeccionista que ha construido una exitosa empresa de arquitectura. Es frío y distante, pero en el fondo esconde un corazón superíndice 3N solitario. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan comienzan a enamorarse el uno del otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve amenazada por sus diferencias de carácter y por la presencia de Selin. Y aquí es donde entra en juego Selin, la exnovia de Serkan, una mujer ambiciosa y calculadora que dispuesta a todo para recuperar a su ex. Selin es una mujer sofisticada y elegante que ha sido la novia de Serkan durante muchos aún más menos os. Conoce sus debilidades y sabe superíndice 3 manipularlo. No dispuesta a dejar que Eda le quite a Serkan y utiliza todas sus armas para sabotear su relación superíndice 3N. El trío nulo amoroso en Senu con diéresis al capm es divertido y ligero, pero también copyright N tiene sus momentos de tensión superíndice 3N. Selin no se rinde fácilmente y utiliza todas sus armas para sabotear la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. La serie es refrescante y optimista con personajes en más menos hables y situaciones superíndice 3 micas. Los personajes de la serie son divertidos y carismáticos, y las situaciones superíndice 3 micas te harú, en reura carcajadas. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y le dan un toque romántico a la historia. Los hermosos edificios, los jardines exuberantes y las vistas panorámicas de Estambul crean un superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor. Ahora, vamos a hablar de Medcezir. Esta serie es una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a un barrio exclusivo. Yaman es un joven inteligente y talentoso que ha crecido en un ambiente de pobreza y delincuencia. Su vida da un giro inesperado cuando es acogido por un abogado rico que cree en su potencial. Al mudarse a un barrio exclusivo, Yaman se enfrenta a un mundo nuevo y desconocido. Ayu conoce a Mira, una chica popular y adinerada de la que se enamora. Mira es una joven hermosa y popular que pertenece a una familia adinerada. A pesar de su apariencia superficial, Mira es una joven sensible y vulnerable que busca su propio camino en la vida. Su encuentro con Yaman cambia su perspectiva y la ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Pero aquí entra en juego Orkun, el exnovio de Mira, un chico celoso y posesivo que no dispuesto a perderla. Orkun es un joven rico y mimado que siempre ha tenido todo lo que quiere. Es celoso, posesivo y no dispuesto a dejar que Yaman le quite a Mira. El trío nulo amoroso en Medcezir es típico de los dramas juveniles, con rivalidades, celos y secretos. La serie explora temas como la clase social, la amistad y el amor. La serie aborda temas como la desigualdad social, la amistad y la importancia de la familia. Los actores son superíndice 3 venes y talentosos, y la banda sonora es pegadiza. La música de la serie es moderna y atractiva, y aún más menos de un toque de energía y dinamismo a la historia. Vaya recorrido que hemos hecho por estos dramas turcos llenos de pasión superíndice 3N y trío, nulos amorosos. Hemos visto CEU superíndice 3 mo el amor puede ser un campo de batalla, CEU superíndice 3 mo la venganza puede nublar el juicio y CEU superíndice 3 mo las segundas oportunidades pueden cambiarlo todo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. En resumen, hemos explorado varios dramas turcos donde los trío, nulos amorosos son el ingrediente principal para mantenernos pegados a la pantalla.
Vimos CEU superíndice 3 Mo en Amor Eterno, la obsesiu superíndice 3 N de Emir pone en jaque el amor entre Kemal y Nian. En Pu, Jaro Madrugador, la rivalidad entre Sanem y Polen aún más menos ha de un toque de elegancia a la competencia por el Corazu superíndice 3 N de Khan. Erkai nos muestra un trío nulo amoroso donde la venganza es un personaje muy complicando el amor entre Miran y Reyyan. Yark nos presenta un romance en medio de un thriller judicial con la aparición superíndice 3N de una exnovia que pone a prueba la relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin. Senu con diéresis al Capm nos divierte con las estrategias de Selim para sabotear la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Y finalmente Medcecir nos lleva a un drama juvenil con el clásico trío nulo de rivalidad y celos entre Yaman, Mira y Orkun. Quiero agradecerles de Corazu superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva para aún más menos adir a su lista. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. L de estos trío nulos amorosos es su favorito. ¿A qué copyright N apoyaban en cada serie? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. ¿Hay algún otro drama turco con un trío nulo amoroso que debería haber incluido en este vídeo? Du copyright genmelo saber en los comentarios. Y antes de despedirme les pido que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos fans de los dramas turcos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Besos.